¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Todo tranquilo, bien. Lidiando con la convivencia familiar a la hora de transmitir un podcast, ¿no? Pasan tíos sin Exactamente. calzones, no hay problema. Toda la gente corriendo en la calle. Pero, pero Bueno, bueno, ¿vos cómo estás? ¿Qué estuviste haciendo? ando bien, amigo. Ando bien. Para los que se preguntan, yo sé que nadie me preguntó. Tengo acá una marca de chocolate, pero eso se debe a una historia que voy a contar en breves, digamos. No canje, No, no Country for no Old canje, no Men canje. sería, amigo. Así que nada, ¿vos cómo andás, amigo? Contame. Eh, bien, bien. Ayer me pude despedir en persona de la gente de la que le voy a desaparecer durante un par de días. Y bueno, qué sé yo, estar trabajando en los proyectos, ¿no? De- ¿Cómo sería eso de la gente que va a desaparecer? ¿Qué es lo Claro que... que durante 9 días ese pequeño grupito con el que uno se está juntando de vez en Ah, cuando por vivir cerca o por lo que sea, ya se reduce a cero. por la maldita fase uno. Así que eso, amigo. Y volvemos a la normalidad. Y volvemos. Así que Pero nada, bueno, amigo. No, el tema de hoy principalmente sería arrancar por el lado de contar algunas anécdotas sanitarias, no, más que nada hospitales, exactamente. anécdotas de ir. Y no vale que se terminen cortando un brazo en un hospital de Verazategui, normal, todos los días. Hospitales de Brazate. Hijo de puta. Yo quería contar es por qué tengo la cucarachita acá, amigo. La marca de chocolate, el manchón. Que fue mejorando, Fue ¿eh? Que fue mejorando. mejorando. Eras Sí, Kiko hace unos días, sí. pero básicamente, Top encontrar tres diferencias con Kiko. sí, boludo. Básicamente, eh, tuve una cirugía de muelas el martes. Y es una historia muy interesante porque yo uso brackets. Los que están viendo el stream se podrán dar cuenta. Y básicamente en una de estas, ¿qué sería? Intervenciones de brackets, porque cada un mes, dos, tratan de cambiarme el alambre, ¿viste? Por uno más grueso para que tense más. Y en una de esas, a la doctora le pintó como chequear un poquito más y vio como que había dos muelitas ahí que las del juicio, ¿viste? Que no terminaban de salir, estaban como que escondidas, con miedo. Y Ande en el molde. amigo, y de la nada, o sea, yo estaba. Es una situación como muy íntima y vergonzosa el hecho de estar en una camilla con la boca abierta. ¿No te pasa? Corte, en el dentista, cuando estás con la boca abierta y pasa gente atrás, por lo menos en el hospital público donde voy yo, boludo. Y, amigo, de la nada, de ver una dentista pasaron a ver 7, mirando todo mi caso, yo sin poder hacer nada con la boca abierta. Imagínate, chabón. A ver, Y en una pibe, de ¿qué puedes esas, hacer con esa boquita? a mí en una de esas empiezan a charlar entre ellos. Yo digo, ¿qué carajo pasó acá? Y me llaman, corte, me dicen, no, sacate todo. O sea, me refiero al babero ese que se pone. Suena como que me van a llevar de Está cuarto bien, está oscuro, bien. pero no, no. Más bien, más bien. Más pararme y me Ese sacan hospital una público me está dando mucho miedo. claro, amigo, y me sacan una radiografía. Y ahí me di cuenta de que sí, que efectivamente tenía dos muelitas del juicio como que no terminaban de salir. Y me dijeron, papi, prepara la boca. Y me dijeron que me tenía que hacer una cirugía, básicamente. O sea, me dieron toda una explicación. No me gustó ese escenario, entonces. No, a mí tampoco, amigo. Encima, básicamente me dieron una explicación de por qué me tenía que sacar las muelas. Y yo, amigo, estaba en una especie de estado de shock. Como yo solo miraba la radiografía, boludo. Y me quedaba duro. Y decía, o sea, si 7 doctores me están diciendo lo mismo, es por algo. O sea, algo de razón debe tener. Así que básicamente me dieron un turno. Yo, o sea, no la dudé mucho, ni siquiera la peleé. Porque me dijeron, mira, si no te la sacamos ahora, te la van a tener que sacar dentro de 20 años, así que, ¿qué preferís? Y no la peleé mucho, así que me dieron un turno y el mismo martes me sacaron las dos muelitas de acá, de un lado, todavía faltan las del otro, así que voy a llorar mucho. Y básicamente estuve desde cuando, desde el martes hasta hoy con todo el cachete acá inflamado. Después si podemos poner fotos sería genial. Eh, Así que básicamente, Estás haciendo el reto del Chavo y Boni, amigo, no entiendo. El no, reto amigo, infinito del Chavo y Boni. he recibido muchos apodos durante estos 3 días.
desde Kiko hasta, ¿cómo se llama el chabón del Padrino, boludo? Marlon Brando. Ese, boludo. He recibido muchos apodos. Dice, mirá, Derek comentando siempre No tan me gustó para nada agradablemente. ese escenario turbio de tener la boca abierta en la camilla, de que pase gente por atrás, Y, 7 doctores arriba o sea, viendo el decí que caso. estaba en un hospital, porque si no, eso es una escena de otra página, digamos. Era que empieza con P. ¿Qué te iba a decir? Y nada, amigo, Claro. básicamente la operación salió todo muy bien, estuvo copada. Y lo que tiene, lo divertido, digamos, del hospital público es que básicamente entra cualquiera, sea paciente, doctor, y ve lo que están haciendo, ¿entendés? Entonces es muy divertida la situación de yo abriendo, tipo, súper inmune, o sea, súper, ¿qué sería? En un estado de, de poca privacidad, digamos, con la boca abierta y ver cómo vienen doctores, salen, entran, se ponen a charlar entre ellos, y yo con la boca abierta sin poder decir absolutamente nada. Y la situación básicamente fue, me pusieron la anestesia, y la verdad, lo único que me dolió fue la anestesia, básicamente, no hubo mucho más. Son una especie de De todo lo demás no pinchazos. me acuerdo. No, después yo me dormí y desperté tipo todo desnudo, en chacarita, pero no pasa nada. Se veía re desvirtuado todo. No, Hospital pero, público, check. Hospital no, público, check. pero, o sea, literal, solo dolió la inyección, digamos, de la anestesia. Y después era más la tortura visual de ver, que yo, el bisturí, la pinza o el martillo entrando a tu boca, que en sí la operación, digamos. Y la verdad que estuvo copado, o sea, no sentís nada. Es como si fuera el choque de los elementos en tu boca, pero no el dolor. Por ese lado está bueno. Y salió muy bien, así que eso. No tuve mucho dolor, por suerte. Tampoco tuve que tomar muchas pastillas. Digamos que tengo un umbral del dolor decente, se podría decir. Así que así concluye mi semana, digamos. Por suerte ya no está tan hinchado mi cachetito, pero tengo la cucaracha acá, ¿viste? Porque tengo boca chiquita y me la tuvieron que forzar Perfecto. mucho. Fue una fructífera experiencia. Exactamente, amigo. Yo me acuerdo de una, ahora que me hiciste acordar, por el tema del terror, del miedo de ver los instrumentos con los que operan y todo, que fue cuando me tuve que hacer un tratamiento de conducto en una muela y tenía dos nervios dentro de la muela. Que para los que no saben, a vos te pueden anestesiar toda la jeta, pero no te pueden anestesiar los nervios. Por lo tanto, Claro. a la hora de sacarlos, duele como si estuvieras en un estado de sobriedad impresionante. Entonces, estar con la boca abierta y ver cómo metían tipo una especie de mini martillo, ¿no? Unos clavitos, todo, y empezaban a romper, y se escuchaba como se me rompía toda la mitad de la cara. Ustedes piensen que me habían puesto anestesia y toda la mitad de la cara no la sentí directamente. Y ver cómo en algo como 5 segundos te rompían una muela, era una cosa muy fuerte. Ver cómo sacaban Pedacitos. los cortes, ¿entendés? Claro, sacaban los pedacitos y veías cómo se le dilataba la pupila a la dentista, porque la tenés acá la dentista, ¿viste? Se refijaba. Se le dilataba la pupila y yo decía, no sé si lo está disfrutando o está tocando algo que no tenía que tocar. Pero igual, fue terrible. Así que por ese lado, el lado del terror es terrible. Hay películas de terror que están hechas literalmente la trama es ir al dentista. Es un dentista que tiene cierta ficción con toda la película. Me quedé re duro, amigo, porque alguien dijo que no se escucha, discúlpame. ¿Pero te dolió, amigo? O tipo la sufriste bien? ¿La anestesia pegó bien? ¿O llegó a haber un poquito de dolor? Porque yo sé que cuando toca el nervio, ahí se pudre todo. Por lo menos eso es lo que me dijeron. Tal cual, sí. Yo literalmente lloraba sin sentir cuando como me estaban rompiendo todo por adentro. Y lo único que dolió fue el momento en el, claro, en el que sacaban el nervio, ¿no? Porque verdaderamente estás sintiendo que te están sacando un pedazo de vos. O sea, como que tira. Tipo, mi cara hacía así mientras me tiraba. Se me inclinaba ahí a 45 grados y se quedaba toda asustadita. Entonces, eso era más lo que estabas, no lo que sentías de dolor, sino lo que sentías al verte, que te están tirando con una pinza y están diciendo, con esta pinza no, con la más grande. Y a ver con esta, y te No, calzaban ahí el nervio y te lo y ver sacaban. No, el era guante terrible. del chabón o la piba.
todo ensangrentado, sacando cosas de tu boca, toda la tortura visual. Amigo, no sé, sí, quiero preguntarle a los que están viendo si se escucha, porque no, acá Reinhardt dice que no se escucha, pero Derek contestó un par de cosas, así que me gustaría saber si se escucha o no se escucha, básicamente, pero mientras, Para amigo, los que dicen que no se escuche, hay un truco mágico que se llama FN más F4 o F5 para ir subiendo el volumen. Listo, se te arregla el problema, querido, me parece. ¿seguro? Bueno, otra. Claro, era el chiste de subir el volumen. Eh, otra que me acuerdo, media mala praxis también, fue que me tenían que dar una inyección en un cachete del culo. No me acuerdo para qué era. Mira vos. No voy a entrar en esos detalles. No voy a entrar en esos Para, detalles. Pero quiero saber una fui a cosa, una quiero saber una farmacia. cosa. ¿Fue en un hospital o fue en tu casa? Solo decime eso. En ninguna de las dos, fue una farmacia del barrio. Oh, Más turbio, ¿no? qué cara. ¿Dónde vivís, amigo? Fue poner en la receta, en la platita y decir, vacuname. No, amigo. Qué hijo de puta. Si un doctor de 2 metros sacó Farmacia, el boludo. Levis, Vos enculándote en sí, una fue terrible. farmacia Bueno, es una escena que no muy agradable visualmente. yo saliendo rengueando de la farmacia, esa fue la cosa turbia. Ahí entré re feliz, salir vacunadísimo. Contame, amigo. Y, y bueno, principalmente lo que nada, me acostaron boca abajo, me inyectaron. Fue terrible porque, qué sé yo, uno dice, bueno, es una inyección en un cachete. Un cachete no se siente mucho como un brazo, ponerle. Y no era mucho la sensación de dolor, sino de que mi cachete se estaba llenando de frío, de repente. De repente estaba a otra temperatura Fahrenheit. No Eso sentías fue el lo cachete. turbio. ¿Viste cuando estás inflando un globo? Sí. Hacé de cuenta que mi cachete derecho era un globo que estabas inflando de aire frío. Yo no entendía nada, no entendía qué estaba pasando ahí. Eh, entonces, bueno, yo llego a un momento en el que iba por la mitad de la vacuna, en la que hace un poco más de fuerza, porque parece que no cedía. Uh, Y, y ahí tocó el músculo. No tenía que tocar el músculo de la mina. Tocó el músculo, se pasó con la ah, inyección. No tenía que llegar hasta ahí. Y bueno, ahí fue como tuve una experiencia cercana a las de tercer tipo. no, amigo. Y, y bueno, sí, ahí O sea, me di o vuelta sea, así y la o vi a sea, la en doctora teoría toda dura y no tenía chao. que tocar el músculo. No debería, no debería, porque vos pensás que hacer eso hace que yo reaccione y contraiga el músculo y que quede Ah, o sea, pero la aguja ahí sentiste la clavada. vacuna, pero por 100, boludo. Todo ese Sí, cachete, sí, amigo, estaba completamente. dolorido. Ese cachete se cayó al Ese piso, boludo, no cachete. encontraba el cachete, me levanté así, no entiendo nada. Y bueno, cuestión, me dijo, bueno, ahora por unas horas No te no vas a puedes tener que sentar, andar no puedes caminar, no caminando, puedes no sé hacer qué. nada. Yo dije, conferencia de prensa. Llegué a casa, me acosté boca abajo y estuve 6 horas y media, así porque no podía mover la pierna, se me había dormido toda, porque tocó el músculo y me quedó medio resentido el músculo. 6 horas Era vos impresionante boca abajo así todo no poder duro, mover literal. 6 horas, sí. De hecho, desde donde yo estaba, yo duermo en la cama de arriba, en una Sí. litera. Bueno, estaba durmiendo en la cama de abajo. Me trajeron la Play y yo estaba con el joystick así boca arriba como un animal, jugando, boca abajo como un animal, Todo jugando al Call of tu Duty con columna vertebral las toda. cervicales arqueadas. No, sí, me imagino. Sí, estuvo terrible. Hijo de puta, chabón. ¿Y hacía algo por esos lados que te acuerdes de temas hospitales? Una vez creo también me inyectaron, ahora que me desbloqueaste de un nivel de recuerdo, creo que también me inyectaron una vez ahí digamos, en la nalga. Pero no fue tan Ah, cómico, fue como normal, qué sé yo. O sea, como mi vieja doctora agarró ahora te pregunto a justo vos, ¿fue en un y... hospital o en tu casa? No, lo mío fue en mi casa, decí que fue mi vieja, si hubiera dicho que Ah. fue mi viejo hubiera quedado medio raro, pero... Quería decir, no, pero no, Me vacunó mi viejo. me cobró mi viejo. No tuve que reposar así mucho. O sea, viste que supuestamente si vos estás muy tenso cuando te ponen una vacuna es como que la duración del dolor duele más, o sea, al revés lo dije, boludo, como el dolor duele más, o sea, a largo plazo, yo hablo re bien, chicos, me parece. O sea, nunca te dijeron El eso de dolor que duele, sí, no te sí, te pongas entiendo. tenso, no te pongas tenso porque te va a doler más. Cuando te ponían Sí, una bueno, es vacuna. que precisamente esto, al estar poniendo todo duro y después te sacan
una vacuna, etcétera, te queda el músculo ahí todo resentidito. ¿Y tuviste problemas Entonces, así con creo que vacunas en será la por eso. infancia? O sea, eras muy te podría decir, como mariconcito, así de como que, no me pongas, algo así. No, por suerte no, mi mamá tenía este estudio psicológico castigo, regalo, Ah, ¿viste? En el mira. que si yo me vacunaba, después íbamos a desayunar. Entonces yo ya Ah, estaba pensando en la niñerina que me iba a aclarar. Yo, claro, no sé, tenía 10 años y era, ¿viste? Las pelotas que giran en el lejano oeste, se van deslizando por ahí. Bueno, era una de esas. Entonces se me venía al olfato la medialuna y decía, ¿qué mierda? Vacuname 2 veces, negro. Y encima yo soy de los de generación hospital público, no, de los que tienen la marquita de una de las primeras vacunas, que es sí. re potente y que si te la dan mal te queda toda marcada. Soy de esos. Boludo, no, yo sí fui medio inquieto de nene, se puede decir. Literalmente tengo en mi mente 3 escenas de mi viejo teniendo que agarrar mi brazo para que me vacunen y para mí era una tortura. Yo estaba aceptando perder el brazo en mi mente de niño de 7 años, básicamente. Y no, pero había una cosa parecida, o sea, me compraban algún paquete de galletitas o alguna cosa así, o sea, me sobornaban con eso. Después a veces ni había paquete de galletitas, pero por lo menos el soborno estaba, digamos. Ahí cuando te decían, no, flaco, no hay pituzas, se te empezaba a No hay desprender el pitusa, brazo adentro de tu cabeza, ¿me entendés? te la creíste, así que Dios mío. Después, una anécdota más así, tengo una que fue muy, o sea, literalmente estuve al borde de la muerte. Suena muy Oh, exagerado, pero yo soy una persona que prioriza mucho lo visual. O sea, si hay algo que me importa mucho es tipo la vista. Tipo, no tener problemas de vista. Y una vez, tipo, había una época en la que yo estaba durmiendo como digamos, no muy agradable. Estaba como que sentía la vista todos los días cansada, viste, como que la estaba reforzando, viste como tenés la vista cansada, bueno, así todos los días. Entonces le dije a mi vieja, che, ma, tipo, entonces, ¿a qué se debe? Y mi vieja me llevó al hospital y demás. Y básicamente en el hospital me hicieron una especie de esto, lo típico chequeo, a ver cómo andaba la vista y demás. Y salió todo bien. Yo creí que iba a salir mal, solo me dijeron que descanse más o que me esfuerce más en no ver tanto la pantalla y demás. Pero amigo, me pusieron unas gotitas, pero no gotitas normales, era un frasco con gotitas especiales, ¿viste? Y la idea era que yo repose, tipo 1 hora. Y yo dije, bueno, tranqui, agarro, me tomo el bondi a casa y reposo en casa. Amigo, las gotitas hicieron efecto en 10 minutos, ponele. el No frasco veía, decía ayahuasca. no veía nada. O sea, literalmente del 100% de visión veía tal vez un 10%. No veía nada, ¿entendés? O sea, estaba totalmente ciego. Y yo teniendo que ir Estas drogas. caminando 10 cuadras hasta la parada de Bondi. Esto fue en Olivos. Tuve que caminar la quinta presidencial. Y, amigo, cada cuadra que yo cruzaba estaba aceptando, estaba aceptando la morición, básicamente. No veía, te lo juro, no veía nada. Literalmente, Se te me, apagaba la me- luz y te comías un botellazo para atrás y te amigo, la me tenía fuera. que guiar, corte, por el ruido de los autos, tipo, no sé, los pasos de la gente. Era un quilombo, amigo. Y yo no podía entender, tipo, por qué no veía nada si supuestamente eran solo gotitas. Eso es lo que yo no lograba entender. Básicamente, y la verdad que fue una tortura, más o menos. No estuvo muy copado. Llegué a tomarme el bondi. Y en el bondi como que se me fue recuperando poco a poco la vista, pero o sea, estar 10 minutos de tu vida sin poder ver nada y teniendo que caminar por la calle no es muy. Después mi vieja me cagó a pedo y me dijo, va, pero vos sos un bobo, te hubieras quedado ahí reposando en el mismo lugar, en el hospital. Y tuvo razón, pero yo me quería ir a casa, te digo. No, Tipo, no, quién sabe cuánto iba a durar eso es también, que, ¿no? claro, yo creí que iba a ser unas Y quién sabe que el gotitas y me doctor iba a poder se reír. iba. Y nada que ver. Sí. En 10 minutos Quién ese sabe que el efecto y doctor me se iba a cagué. confundir su LSD personal con lo que tenía que recomendarle a ustedes, ¿no? Y sí, chabón, básicamente me quedé Corti. ciego por unos minutos, literalmente. Así que esa es mi pequeña anécdota.
Debe ser terrible esa incertidumbre, ¿no? O sea, yo me lo imagino desde el grado de que lo peor que viví, lo que vivo todas las noches es, qué sé yo, a veces levantarme, ir al baño y no hay luz y Sí. estar en oscuridad completa y hacer todo en oscuridad completa. Y es muy flashero el ver para todos lados, ver tus manos, etcétera, y no poder ver absolutamente nada, ni una sombra, ni una luz, ni nada, ¿me entendés? Que te diga, estoy detectando lo que está acá, ¿me entendés? Solo la memoria. Es que ahí ya tenés eso, la memoria, el factor de que estás en tu casa, digamos. Y que, digamos que no hay mucho ruido, pero en la calle donde tipo, hay todo tipo de ruidos, es un poco más difícil. Sos Daredevil de repente. No, literal, o sea, algo veía, una mínima, pero tenía que estar tipo todo así chino y con los ojos cerrados, era medio, era muy, literalmente fue una situación, los 10 minutos más estresantes y desesperantes de mi vida, creo que fue, honestamente. ¡Ay, No, no! no, posta, 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 fue muy estresante. Bueno, esa fue una reciente que tuviste, ¿no? Yo, la más reciente que tuve fue ir al hospital porque tenía placas en las amígdalas y bueno, dolor de garganta, viste, ya era acá en la parte de atrás, en la región de atrás de la nuca, etcétera. Y no estaba preocupado ni en pedo porque haya sido el COVID o algo así. Era algo que tenía que ver con las amígdalas directamente. Y ir al hospital, que ya encima el hospital Vicente López, doctor Cusay, ya la parte de la sala de la gente que entra, tipo, no de urgencias, pero haces un chequeo del momento, ya estaba cerrada, ya decía solo por COVID, entonces tenías que ingresar por otra parte, viste, ya hacer un medio quilombo. Ingresar y una vez que yo cuento por lo que me iba a ver, me empezaron a preguntar si, viste, todo lo que relacionado al chequeo de COVID, Claro, síntomas, si yo salí o entré de la provincia, si me estuve juntando con gente, si siento otro tipo de síntomas, y era tipo, no, de la nada por un segundo te hacían pensar en ese tipo de cosas, ¿me entendés? Pues divagaban lo más posible, o sea, te penetraban en todo para ver si se te escapaba una y te decían, afuera, pibe, a la otra sala. claro. Y después de un montón de tiempo, cuando me tocó entrar, el doctor, bueno, me va a revisar y pregunta, ¿ya tuvieron ustedes COVID o todavía no? Yo le dije, ¿cómo todavía? Dice, sí, ustedes que no tuvieron son de ese 1% sobre el 1%. Y yo me Uh, quedo alrededor y digo, ¿qué? Y me dice, sí, es probable que es factible que todos lo vayan a tener o lo hayan tenido. Yo me quedé re duro, porque por un segundo, claro, se te juntan todas las ideas a la cabeza y decís, ¿Are you talking to me? Y nada, que se ponga a hablar de todo eso mientras te estaba metiendo un, un palo un de hisopo madera en en... la boca, ¿me entendés? Claro, claro, haciendo estos movimientos, ¿viste? La placa de madera adentro, haciendo estos movimientos, todo inspeccionando seco. mientras me seguía preguntando el COVID. Claro, y bueno, me retranquilizó por un lado y me inquietó por el otro porque me decía, viste, yo no debería estar en contacto con gente, de compartir esto ni el otro. Bueno, yo me había visto con mi pareja unos días antes, entonces ya saber que podía haberla contagiado, etcétera, ya era medio un quilombo. O sea, te volvió Entonces re yo estaba como paranoico, preventando, básicamente, ese ¿no? doctor. Ese maldito Sí, me doctor. volvió re paranoico. Y lo peor de todo fue que, bueno, ya está todo bien, tenés que hacer tus tratamientos para curarte todo. Me senté en la camilla y se me pone a contar la historia de cómo a él la agarró COVID porque en el hospital hacían cosas medias ilegales de que Mm, por más que tengas COVID y seas doctor, tenías que ir igual, ¿viste? A seguir registrando a la gente. claro, Eso ya está, ya dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y por qué me estás diciendo eso? claro, o sea, justo lo que menos me tendría que decir para tranquilizarme, lo está diciendo, digamos. Claro, el chabón me metió todos los dedos en la boca y yo estoy ahí diciendo, ¿qué doctor con COVID? Mirá qué ¿Usted? copado, o Y sea, bueno, mi me doctor contó, puede ¿viste? llegar a tener Como, COVID. copado, pendejo. Bueno, ya está, ya nos podemos chapar, doctor, lo que quiera, ya está, ya estamos adentro en la misma bolsa. ¿Y estaba solo ahí en la sala o Entonces, estaban, tipo, fuiste con... estaba con mi mamá y mi mamá Ah, me estaba mirando así como diciendo, ¿y este chabón qué está pendejo, tenés diciendo? COVID. Y bueno, ahí ya empezó a contar el chabón toda la historia de cómo él, por esto de ir al hospital, contagió a toda la familia, y a la hijita y todo. Nah, o sea, yo entré, en 3 minutos ya me había dado mi diagnóstico. Estuve 16, 15 minutos más Escuchando su historia. escuchándolo a él, contando cosas re trágicas, claro. Salí en la incertidumbre, viste, con ganas de meterme en mi casa y cerrarme, boludo, no tenía más ganas de nada. ¿Qué paja, chabón? Contaba cosas muy O terribles. sea, imagínate si a vos te contó.
un poquito de su historia. O sea, ese chabón, imagínate su día, o sea, ese día los pacientes habrán escuchado una barbaridad de cosas. O sea, imagínate, porque vos tampoco nunca le preguntaste, supongo. Tipo, el chabón empezó a hablar. No, no, para nada. O sea, imagínate una señora que le No, empieza a preguntar cosas. No termina más esa atención. yo siempre me imagino, por ejemplo, cuando estoy adentro de, bueno, cuando estaba hace un montón de tiempo adentro de una sala y me cuentan ese tipo de cosas, o adentro de un auto, ¿no? Un taxi, Sí. un remis, y te cuentan una historia, yo siempre digo, para mí a todos los que se suben le cuentan la misma historia, pero de una manera distinta, o esperando un planteo de la persona que lo está escuchando distinto, pero siempre es lo mismo. ¿Cuántas cosas vas a tener para contar por día, boludo? Y no sé, Recuerdos. ya el tercer día de contar la misma historia a los mismos pacientes, como que te recansás. Ya te da un poco de paja, de flojera. O Sí, sea, completamente. en Bueno, general pasa al revés igual, ¿no? Como que los pacientes le cuentan su historia al doctor. sí, bueno, es verdad, está bueno verlo de ese lado porque también un doctor se ve con, andás a ver cuántos pacientes por día. En Sí. cambio, el paciente se ve una vez sola con el doc. Y listo, ya está, me voy a mi casa. Sí, es que para mí como Pero paciente bueno, es tipo todo un viaje ir al doctor. En cambio, para el doctor es un día normal, ¿entendés? Yo rompo toda claro, mi está agenda para ir acostumbrado al a doctor. En sentar el la doctor es cabeza. un día normal. Un paciente más, el paciente 327. ¿Entendés? Sí, no. Sí. Yo así Una de las, decime, dígame. una de las, también como anécdota de chequeo y etcétera, de hacerme la cabeza, ya que estamos mencionando esto, fue una vez que me habían empezado a salir manchas desde la altura de abajo del ombligo para arriba. Eran como manchas, como si fueran una especie de ampollas, etcétera. ¿Como No lunares o tan como granos, digamos? desagradable. Era como si fuera un honguito, ¿viste? Un Claro. honguito que iban saliendo, como un sarpullido grande, no sé. Y bueno, uno se empieza a inquietar. ¿A dónde va uno cuando está inquieto y no tiene ganas de joder a nadie? Al querido Google. ¿Qué te dice Sí. Google? Tenés una ETS terrible, cáncer de no sé qué. Sí, obvio. Caí en esa, y bueno, ahí ya fue cuando ya me basaba en la idea esa, ya pensaba en eso. Entonces estuve un par de días así, porque yo veía que iba empeorando y yo seguía investigando, etcétera, hasta que un día agarré y me decidí en una cena decirle a mamá, mira mamá, me está pasando esto, yo tengo mucho miedo de que sea esto. Mi mamá ya se levantó, viste, y dijo, corte, te Vamos. vas a tener un tutoya especial, vas a comer, avísame con qué platos comés, viste todo, porque eso es una enfermedad de transmisión sexual, no sé qué, Uh, mañana vamos al médico. Entonces, imagínate si dormís anoche, ¿no? Sabiendo que de la nada iba a estar en cuarentena de mi familia, pues era el tipo Freddie Mercury. no, y encima sabiendo que pudiste Entonces, haberlo bueno, contado antes y que por ahí ya estaban todos contagiados. claro. Sí, con respecto a eso de las ideas fuertes y cómo se terminan sembrando algo mucho más grande dentro de mi cabeza, siempre soy así. No, no es que soy un tipo tranquilo que agarre y dice, bueno, no me queda otra que esperar a mañana al hospital a que me chequee. No, soy tipo toda la noche estar pensando cosas como, y en el caso de que tenga una ETS, no la voy a volver a poner en mi vida, si es otra persona que tenga la misma ETS, voy a tener que vivir medicado, voy a tener que vivir con la remera puesta, cualquier O sea, cosa, ¿me entendés? Y eso hay, termina hay desgastando un la tipo cabeza y el cuerpo de de una manera. palabra que describe eso, de gente que, ¿cómo sería? Como que por una mínima cosita ya la exagera como una enfermedad casi terminal. Había una palabra, no me acuerdo bien cómo se decía. Era, Dramatismo, me trágico, no sale sé. hipocondríaco, pero no es eso ni en pedo. Era algo por ese lado. Pero igual es muy Tipo Delusa. interesante. Es interesante, ¿no? El hecho de que un mínimo pensamiento haga básicamente que evites por un tiempo decirle a tu familia lo que te está pasando por miedo a que sea de verdad algo grave. Y por ahí no era algo tan... no sé, contame cómo terminó. Y después vuelvo a este tema. ¿Cómo terminó esa historia? Quiero saber. Bueno, por un par de cosas que estaban pasando, no podía ir en esos tiempos con mi mamá al hospital, así que bueno, vos ya lo sabés, fui a tu casa Ah, claro, a me contarle a acuerdo. a tu mamá infectóloga de qué se estaba tratando todo, con un miedo, viste, de ya está, hacerme la cabeza, juntarme con los pibes, decir, che, ¿qué onda, pibes? Tengo una ETS acá. Sí. Entonces, nada, me dijo que era una reacción como nerviosa, a mucho estrés, de que el cuerpo como que eso que no te puede decir con pensamientos, de que vos puedas detectar, te lo transmite a través de tu estado físico.
con esos síntomas, que estás demasiado estresado y nervioso. Entonces, bueno, fue esa reacción y el doctor me dijo, estos días que no estuviste sin venir y etcétera, mientras más pensabas en eso, más te estresabas, entonces más te seguías frotando. Y literalmente el chabón, bueno, fue darme un par de consejos con respecto a relajar la cabeza, ¿viste? A pensar un poco más en frío las cosas. Y ya a los días ya se me empezó a ir, o sea, fue increíble. Pero siempre estoy con ese miedo, de como estoy con una etapa de bastantes nervios, ¿viste? Bastantes pensamientos, De que vuelva. etcétera, de brotarme. Eso es terrible, claro. Qué paja, amigo. ¿Entendés? O sea, básicamente fue una situación creada por el estrés, digamos, o sea, tu cuerpo básicamente te estaba mostrando visualmente que estabas totalmente estresado. Sí, y yo seguí alimentando ese estrés inconscientemente con los pensamientos que tenía con respecto a ese estrés. O sea, era terrible. Igual que Pero bueno, es es interesante, como, igual. O sea, yo por ahí el estrés, cuando estoy muy estresado, lo manejo más con dolores de cabeza, no tanto eh, con que se me salen granos, ¿viste? O esas cosas. Pero ya manchas es porque es como ah, demasiado, mira, ¿no? sí, es demasiado, demasiado. Hay Y una película que se llama Loco por Mary que va mostrando cómo una persona súper nerviosa con todo, con el trabajo, etcétera, se termina, empieza a brotarse y lo toma como nada, qué sé yo, una alergia, etcétera. Y eso de no saber qué carajo es eso y seguir estresado, etcétera, y no pararlo, no ir a chequearse, hace que termines estresadísimo dentro de la cabeza. Es como, las manchas son un aviso antes, aviso importante antes de que te mueras, ¿no? Antes de que te pase algo dentro de la cabeza ya, ¿me entendés? y eso es lo que termina pasando, como que te terminás imaginando vos qué enfermedad puede ser en vez de ir a chequear la enfermedad que puede ser en realidad. Como que vos te querés autodiagnosticar y no tenés ni idea en realidad. Decís, no, esto se debe a esto, debe ser por esto, esto. O sea, vos lo llamas una enfermedad de transmisión sexual. Y no era nada por ese lado, digamos. O sea, imagínate. No era por ahí. No era por ahí, pero ya, viste, acaba de decir quién fue la hija de remil puta, que la voy a matar, te voy a ir a Claro. buscar, ¿eh? La voy a ir a buscar, viste. O sea, vos ya Me estabas hiciste esto, vos, te voy a descartando matar. opciones de quién pudo haber sido. ¿Entendés? Y Claro, sí, el sí, sí. paciente uno. Entonces, claro. Y de repente tenemos un grupo de WhatsApp entre todos los que tenemos con la misma persona y compartimos la tacita porque estamos todos igual. Hijo de puta. ¿Me entendés? Pero bueno, Pero, sí, sí. es increíble cómo esta idea termina influyendo a tu manera de ver las cosas. O sea, a cómo algo que tu alrededor está viendo tu entorno de una manera y vos lo estás viendo de una manera completamente distinta, basándote en lo que tenés dentro de la cabeza, ¿me entendés? Y eso sí es interesante, el hecho de que con un No, pensamiento, yo voy a la compu, pero voy a... ya, el hecho de que con un pensamiento puedas como estructurar todo una forma de pensar en tu cabeza. Es decir, vos con un mínimo pensamiento de, tengo manchas, ya estabas diciéndote a vos mismo, no tengo una enfermedad de transmisión sexual. O sea, ya te estabas haciendo la cabeza por el solo hecho de tener alguna cosita. O sea, con una mínima cosa que te entra visualmente, auditivamente o un hecho concreto, ya te armaste casi una película, se podría decir. Y todo en tu cabeza. Que si te hubieras ido a chequear, tal Sí, vez, de todas suposiciones inexistentes que no tienen absolutamente ningún sustento. ¿Me entendés? Que puede ir desde de que no tiene ningún sustento de que yo no sé, hasta que la única respuesta que busqué es en Google, que no es alguien que te inspecciona. no, encima Google es lo Entonces, bueno, peor. eso fue parte de como fue, yo igual lo tomé como algo bastante que me sirvió el no basarse en lo que te dicen personas queridas por el valor que le agregás y Google por el valor que le agregás, Yahoo, lo que sea. Porque vos le agregás un valor a Google y a los amigos que es, qué sé yo, la confianza que te están diciendo como la verdad, ¿me entendés? ¿Quién sabe más que Google, que está todo escrito ahí? ¿Quién te puede aconsejar mejor que un amigo? Claro. Entonces, es como esa reflexión de madurar en ese lado también, porque imagínate que no me pasaba nunca nada con ningún amigo, de algún punto de vista, o con Google, y yo hoy en día dependería de lo que dirían qué sé yo, mi grupo cercano, mis familiares, etcétera, me basaría en eso, tendría peores ideas que haber pasado por esto y haberlo madurado, ¿no? Y también fue una lección para vos, como para que no te fíes totalmente de un pensamiento que entró de una enfermedad y que por ahí tenía que ver con otro lado, ¿entendés? O sea que no todo es casi lo que parece. Yo no sé si tuve alguna Sí, vez así un pensamiento que provocó así mucha, o sea, como paranoico en mí.
digamos. Sí, el último que tuve fue lo de un amigo que se contagió de COVID y tuve un par de días, viste, viendo qué onda, pero por suerte no pasó nada, pero nunca llegó a un límite, digamos. Está bien, perfecto. Sí, ha pasado bastante esto de las ideas últimamente, de cuando te enterás que te juntaste con alguien y ahora tiene COVID, del vos estar recopilando la información de qué estuviste haciendo desde que te viste con esa persona hasta tu momento de ahora. O sea, con quiénes te viste, qué estuviste haciendo, cómo te sentís vos. De repente hay gente que por hacerse la idea de tener COVID, por juntarse con alguien con COVID, etcétera, no le sienten el olfato a las cosas, ¿me entendés? He llegado a tener un amigo, por ejemplo, que olía el alcohol etílico y estaba tan negado mentalmente a que no era una imaginación de él, sino que tenía COVID, que no olía el alcohol, algo tan fuerte como el alcohol que hasta te, qué sé yo, no te dilata las pupilas, pero te abre de Expande, alguna ¿no? manera, te hace Creo. reaccionar. Te expande, claro, la nariz, sentís los pelitos, ¿me entendés? Y Entonces, hasta ese punto pero vos decís que era mental eso de no sentir el olfato. llegaba. O sea, vos decís que él Sí, mismo era se lo completamente creó mental. por el miedo Pasa, al COVID. sí, él mismo se lo creó. Sí, nos terminamos dando cuenta con esa persona que era así. Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, una vez que por unos estudios tenía que hacer, hacer del 2 en una cuchara, hacer el Devlin, y para ir recolectando muestras, ¿viste? Y después mandarlas. Y era tanta la negación de, bueno, por un lado el miedo de por qué te están haciendo las pruebas, y Sí. segundo por de la nada tener que hacer eso Y verte que haciéndolo. durante 3 días y medio más o menos, O sea, decís claro, qué carajo estoy haciendo con la cucharita ahí una esperando. imagen muy terrible, claro. Después mi vieja tomando un té diciendo, té de cacao, no sé qué. Oh. Té al 70% amargo, qué zarpado, chabón. Que Es durante tres historia días y loquísima. medio pude, no pude hacer del 2. Entonces vos imaginate lo que es ya pasar de todo ese pensamiento de los estudios, etcétera, al decir, no estoy yendo al baño, estoy comiendo cosas que me tendrían que ayudar y no estoy yendo. Me siento, busco posiciones en Google de cómo sentarme como un indio en el inodoro y no puedo. Entonces ya vine a hacerse la cabeza. Eso es lo que el cuerpo causó, ¿me entendés? Es la reacción de no poder ir al baño, Igual te tengo que la pausar negación. para preguntarte, o sea, necesito saber cómo era el método de la cucharita. O sea, no sé, a mí me genera Te mucha pones curiosidad. cochino, bueno, Me genera mucha curiosidad cómo hacías, tipo, cómo eso iba a resolver advertencia. algo. Si Eso alguien en quiero. este momento está merendando o terminando de merendar, por favor, siga mirando otro Otra podcast. cosa. Nosotros seguiremos con nuestra programación habitual. La idea de la cuchara era ser un tipo tranquilo, ir al baño, ir deslizándose, sentarse a hacer sus quehaceres y en algún momento de ese corte de fiambre, Rebanarlo. tener la cucharita recorte, claro, pegarle un corte. Entonces, era literalmente eso. Tenés un frasquito con formol y vas recopilando tu ADN masificado. Era eso, literalmente. Y Sí. era algo tan simple como sentarse a hacer lo tuyo, ¿me entendés? Con una pequeña intervención. Pero era la incapacidad, era la negación de poder hacerlo, ¿me entendés? ¿Y eso era para qué era? ¿Para un estudio de qué era, amigo? Para un estudio relacionado con la sangre y con mi digestión, me parece. Mirá, no, nunca, ¿Te querés meter nunca en me llegaron detalle, a tener que pequeño, hacer eso. pequeño perturbado? Una vez, tipo, Ah, eso sí. de lo típico de tener que hacer el número uno en el frasquito para chequear una muestra, eso sí me hicieron hacer una vez, pero nunca llegaba. Fue la primera vez que escuché eso de la cucharita, amigo. Eh, esta historia se cataloga a la cucharita, amigo. Quedó La anécdota de la la cucharita y anécdota de la la cucharita. obstrucción, boludo. Claro. Estreñimiento, cuchareando. Cuchareando, estreñimiento. No, Pero bueno, sí. yo así de que me hayan tenido que hacer algún tratamiento fue tal vez para una vez que, me acuerdo, una vez yo en la primaria, una vez recibí un golpe cerca de la costilla, en la parte del pecho, y en ese momento me dolía
tuvieron que llamar al hospital, todo, me fui al hospital a hacer chequeos, y ya cuando ya llegué al hospital ya no me dolía más. Pero cuando me hicieron radiografías empezaron a ver manchitas raras, viste, cosas así, ya me empezaron a hacer la cabeza a mí mismo de que yo tenía fisurada la costilla. Tipo, por una manchita, Linchería de la costilla. no, te juro, por una manchita que había por ahí escondida en no sé qué de una radiografía que salió. Y, ¿viste? Creo que se llama Vivaporub, puede ser. Eso de lo que te ponen en el pechito. Estuve tal vez Sí. 5 días que me tenía que poner una cosita en el pechito, ¿viste? Como era rutinario. Así que ponerme, no sé para qué servía, Ay, no no. sé cómo esa cremita iba a ponerle que de verdad hubiera tenido una fisura, no sé cómo esa cremita pudiera resolver eso, pero estuve 5 días teniéndome que poner una cremita en el pechito, si tuviera tos, y la verdad que La fue. caja torácica diciendo la reconcha de mi madre. No, encima mío tenía, ponerle la semana siguiente tenía un torneo y iba a jugar, una cosa así, y no pude jugar por una fisura hice comillas para los que no están viendo el coso, entre comillas, una fisura de costilla. Al final este puntito no era nada, no tenía nada que ver, era una manchita, pero me hicieron recagar todo, como que iba a estar 2 meses con, no sé cómo será, una fractura de costilla, como no sé, como un corsés, algo así en el pecho, ¿viste? Para que iba a estar 2 meses así re duro sin poder mover el tórax. En mi mente era eso. Imagínate, yo tenía 10 años. Claro, un niño de 10 manipulado por sus influencias mentales de que no va a poder ni ir al torneo ni hacer nada en su vida con su caja. Sí, amigo, literal. Pero creo que no soy tan, o sea, sí, pero no, esto de una idea que vaya creciendo. Por ahí no soy tan influenciable por ¿cómo se llama? Una semilla que implanta, más acordar al origen, el concepto de una semilla que se implanta en algo y va creciendo y va creando una idea, ¿no? Es como, o Sí, sea, sí, sí, completamente. tipo, Entonces, sos sí, más de basarte en qué, por ejemplo. El sustento, la esperanza, la fe todavía hay fe de que esa caja torácica se puede recuperar, ¿me y entendés? ya pasaron casi 10 años y hasta ahora no hubo más chequeos por ese lado, así que en teoría. No, hablando en ese momento, ¿cómo pensabas en ese momento? Porque vos me decís que no tenés la influencia de la semilla que siembra ideas, ¿me No, entendés? en ese momento sí, Entonces, ¿por qué te basás? estuve tal vez 2 días medio tristes porque yo quería ir al torneo ese y me explicaron como que si de verdad era una fisura no iba a poder moverme por tal vez un mes, ¿entendés? Y por ese lado sí, es como que, tipo, uno nunca quiere terminar de aceptar diciendo, uy, no voy a poder jugar. Siempre hay una mínima esperanza de decir, uy, voy a jugar, no pasa nada, es una boludez. Y era una boludez en realidad. Pero hasta que no se sepa con certeza de que verdad era una cosita tonta, en mi mente también estaba la otra posibilidad de que iba a estar un mes con una especie de cinta en el pecho para reposar, digamos. O sea, siempre está ese lado de tener una mínima Claro, esperanza de que no sea nada y el otro de tener que aceptar que por ahí no puedes jugar, no pasa nada. claro. Siempre hay una mínima esperanza de que no van a desarmar un coinor en piezas para sustituir parte de tu Claro, caja torácica porque está hecha mierda la tuya, claro, de la nada me ¿entendés? convertí en Oh, es muy cyborg y importante. cosas. Es muy importante también, creo que yo ya lo tengo, pero por ahí a la gente le puede venir bien que no solo no se autodiagnostiquen, sino que no piensen que es una boludez, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, una fisura en el tobillo, como un esguince en el tobillo, uno lo ve como algo simple, uno que juega al fútbol y dice, bueno, me esguinzo el tobillo, me curo. Bueno, hay gente que con simplemente buscar en Google cómo curarse de una esguince del tobillo, etcétera, fue y lo hizo. Un caso de un primo mío. Y eso lo hizo que eh, esté durante estos días que se tenía que reparar, etcétera, reparándose mal, porque había hecho una estructura muy mal alrededor de su tobillo, etcétera. Y esto le condicionó que ahora que está bien, o sea, que está curado, por así decirlo, del esguince, no puede dar saltos muy altos en básquet porque le va a quedar resentido de por vida, por así decirlo, el tobillo, por este mal arreglo. Es mal arreglo, sí. O sea, Corte. no confiarse en lo que piensa uno, ir a chequearse, es como la moraleja de estas pequeñas historias.
podría decir. Claro, sí. No, no queremos caer en el... Y los doctores estudiaron para esto, porque es evidente que no siempre termina saliendo bien, pero si haces una comparativa entre arreglarte vos algo que pensás que es tan simple y te puede terminar arruinando porque vos decís que es una boludez y tenés ganas de ir al partido, etcétera, a ir al hospital una vez y que te digan cómo es más o menos el manejo, entre una parte de sentido común tuyo, la experiencia tuya y lo que sabe el doctor. Porque uno también no puede decir, sí, doctor, usted me lo dijo, es así y así lo haré. A veces te terminan arruinando la vida. Sí, obvio. Eh, un comentario que decía Lauti. No, pero sí, o sea, ¿Qué decía? a veces hay que, digamos, porque uno a veces tiende a autodiagnosticarse, tal vez no, ni siquiera solo con lo de médico, también con cosas tal vez psicológicas, no, uy, estoy triste por esto y esto, y por ahí ni siquiera es el fondo de la situación, digamos. A veces sí necesitas, digamos, la ayuda de un tercero, que no necesariamente sea un amigo o un familiar, sino tal vez un profesional, te puedo decir. Por eso, yéndonos un poco fuera de lo del hospital, pero no tan fuera, a veces incluso con lo de mental, uno dice, no, porque los psicólogos no ayudan, no sé qué, me voy a autodiagnosticar o voy a charlar con un amigo que lo voy a solucionar. Y por ahí no, boludo, hay cosas que de verdad necesitan cierto tipo de ayuda diferente. Me baso en lo que dijo Freud en una cita del inconsciente y de los sueños y Porque Freud lo una vez resuelvo con eso. dijo, Freud dijo una vez que mi dolor de cabeza eran mis ganas de intimar con mi madre. y, Y así fue. pero sí pasando un poco más saliendo un poco de esto de seriedad, creo que una película que tal vez podría servir para referirnos a esto de las ideas es la que dije antes, la de Inception o El Origen. No sé, no sé si la vieron los que están ahí chequeando, pero es una muy buena Sí, película. si querés que cuente la trama, más o Ah, menos dale, de qué dale, se contá la trata. trama, por ahí alguien no la vio y quiere saber la trama. Bueno, claro, relacionándolo a esto y viendo la película con este sentido, ¿no? Porque también es lo que quiere causar la película, el poder de una idea, de cómo Claro. una persona se puede terminar basando en lo que fue una pequeña idea dentro de su cabeza, basando su vida real en eso, condicionándola, viviendo en esa simulación que solo está dentro de su cabeza. Bueno, la película se trata de Dom, interpretado por Leonardo DiCaprio, que es un ladrón que roba a través de los sueños, roba ideas, cuentas de banco, etcétera, a través de un sistema que es el sedarse a él mismo y, en este caso, a la víctima, con un fuerte sedante, con un dispositivo experimental tecnológico militar en el que se induce un sueño tan pero tan fuerte, en el que es un sueño compartido, porque están conectados. Entonces, se genera un escenario construido por el atacante, por lo tanto lo puede diseñar, no es como el arquitecto de lo que va a estar viendo el victimario, a la vez que está metida la influencia de las proyecciones mentales del victimario, por lo que nunca se va a dar cuenta que está soñando, sino que está viviendo la vida real. Entonces, entre las skills de estos ladrones y las proyecciones mentales que se genera el victimario, se infiltran para sacar ideas, extraer conocimientos, etcétera. Pero la misión que tienen que hacer en la película no es el sacar una idea, sino implantarla. Pues son Claro. contratados para que no haya una futura competencia en una empresa, etcétera. Entonces es muy interesante cómo los distintos personajes te muestran eso. El siempre estar a 2 segundos de terminar creyéndose esa idea que generaron en la cabeza, ¿no? Cómo esas ideas influyen en la vida de uno y lo pueden terminar hasta llevando a tomar decisiones terribles. Pero bueno, deja muy buenas enseñanzas y con respecto a este tema iba bastante bien. Es una película muy buena. Sí, son ese tipo de pelis que te dejan pensar al final. Yo la primera vez que la vi, la entendí. Increíblemente la segunda vez que la vi, porque la segunda vez que la vi, trataba de fijarme más en apartados técnicos y demás, pero me quedé re duro, tipo, como que no entendía nada. Y es una película bastante compleja, o sea, tiene una capa superficial, digamos, que uno cree que entiende, pero también tiene distintas capas. Es como la última parte, que no la vamos a hacer spoiler, pero tiene como distintas capas, como una cosa dentro de otra cosa dentro de otra cosa, ¿viste? Y, o sea, además de eso, tiene un excelente elenco la película. Actúa Tom Hardy, uno me estaría acordando del chabón este de Peaky Blinders, Cillian Murphy. Cecilia Murphy. Vaya, Peaky Actúa Blinders. Ellen Page, que ahora creo que prefiere que le digan Elliot Page.
Elliot, Bonsoir Elliot. Y la dirige un director muy bueno, que, que es Christopher Nolan. Iba a decir algo, pero no sé si pegaba. Vos viste que se lo cataloga como un director muy moderno, muy de películas que hace como para el cine hollywoodense, más que para los cinéfilos. Pero es un muy buen director, así que se los recomendamos también. Y sí, la película básicamente es una trama de cómo implantar una idea dentro de los sueños y cómo los sueños son más que un simple sueño, sino son como un... otro día podemos hablar de esto más o más adentro, pero cómo los sueños son una especie de representación de nuestro subconsciente y de las cosas que de verdad queremos o pensamos, ¿entendés? Y es muy interesante esa película, así que se la recomendamos. Y Algo que para siempre decir. hay una capa dentro del sueño, tras otra capa y otra capa y otra capa para llegar al final de dónde se origina este pensamiento, o esta pulsión que vos estás teniendo, que quizás no puedes cumplir en tu consciente, pero sí la satisfaces en tu inconsciente, o la manera de calmar tus miedos, o encontrar la respuesta a cosas, ¿no? Para que después uno en la vida real diga, ¿de dónde se me vino este pensamiento? Y bueno, la hizo tu cabeza, ¿me entendés? Estuvo toda la noche durmiendo para Claro. articulando las cosas, por así decirlo. Y Sí, quizás para la próxima vez, bueno, las informaciones que estuvimos recopilando los dos y con lo que seguimos recopilando, podamos hablar más de los sueños. sí, Estaría interesante. es un buen tema los sueños. Esto de la gente que lo anota, ¿viste? Cuando yo soy medio malo para eso, pero la gente que lo anota y trata de descifrar qué es lo que significan los sueños, ¿viste? Que tiene todo un trasfondo psicológico que si en un sueño estás corriendo por algo. Otro día lo hablamos, no toquemos mucho esto porque si no nos vamos a quedar sin más. Pero sí es Me una muy pongo buena nervioso. película. Claro, me pongo nervioso. Digo, no quiero que termine ya el podcast, así que vamos a anotarlo después el tema. Pero sí, eso es una muy buena película que se la recomendamos y espero que les guste. Es una película que es difícil que no te guste. Es muy difícil que no te guste. Por la actuación, por los efectos especiales, por la trama en sí. Uno como espectador siempre quiere descifrar, ¿no? Lo que pasa. Sí, Es una película entretenida. sí, es una película, claro, que tiene también eso de que todo deriva a que vos termines sacando conjeturas y a descubriendo las cosas. Entonces esa cosa que te termina sorprendiendo y que no te esperás para nada, está bastante presente en la película. No es una típica película de sueños que termina llevando ya sé lo que va a pasar. No sabes. No. Es Ya difícil pasó. de descifrarla. Encima con esto de las capas, de capa, es como que son cosas que no te esperas. Así que tampoco quiero hablar mucho para no spoilear. Y otra película, Completamente. Bueno, decime. sí, ¿querés recomendar una película? Sí, quería recomendar una película, aprovechando, estamos recomendando, quería recomendar una película que me viene esta semana, que habla tal vez un poquito más de lo que hablamos en el episodio pasado, que para los que no sepan dónde encontrarlo, nos pueden encontrar en Spotify. Y habla un poco más de lo que hablamos en el episodio pasado, que es esto de cómo las redes o el noticiero o distintas cosas nos pueden hacer quedarnos más encerrados. La película se llama Nightcrawler o Primicia Mortal. Se trata de un tipo Oh, que es un buscavida, digamos, o sea, trabaja de lo que encuentra y no es éticamente necesariamente moral. No es ser un héroe ni un antihéroe, sino que se queda como en el medio y hace lo que puede, digamos. Si tiene que robar o hacer cosas, lo va a hacer. la Entonces, busca, sí, se la gana. exactamente, y en uno de estos trayectos, que estaba por la ruta, ve que hay un accidente de auto y se baja, tal vez para curiosear, digamos, o para ver qué onda. Y cuando se baja, ni siquiera para ayudar, ve que también se estaciona otra camioneta y de esa camioneta bajan dos hombres con cámaras y empiezan a grabar todo el accidente. Y ahí el tipo este descubre esta nueva afinación, se puede decir, o nuevo gusto bastante morboso por estas personas que graban accidentes y se lo venden a los noticieros. Son como cineastas independientes que graban accidentes para el propósito de generar morbo en los noticieros y que te quedes en ahí, digamos, subiendo el rating del noticiero. Y de eso trata la película, básicamente. Es como una especie de trasfondo de sociedad capitalista, más el morbo de la gente. Y la película lo que tiene de bueno es que al principio no te empatizas mucho con el protagonista, pero a lo largo de la película
que como te vas dando cuenta que vos mismo te estás convirtiendo en cierto punto en morboso y en el protagonista. ¿Entendés? Que querés más, como que la ambición te lleva. Y además actúa un actorazo que es Jake Gyllenhaal, creo que se pronuncia. Es un actorazo. Y se la recomiendo un montón la película. La transformación del personaje de no entender absolutamente por qué es algo como tan frío, tan siniestro, el hacer este tipo de cosas termina convirtiéndose en uno, Vos la habías visto, ¿no, Luqui? completamente, un actorazo. La vi hace muchísimo tiempo en DVD, como lo vendían en Puente Saavedra, ¿me entendés? Te vendían Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 en la misma capa, te ponían una película. Entonces, nada, sí no me acuerdo mucho, era bastante chico. Pero sí sé que trata mucho de eso de cómo el personaje, la transformación del personaje de no entender absolutamente por qué es algo como tan frío, tan siniestro, el hacer este tipo de cosas termina convirtiéndose en uno, por su necesidad. Entonces, bueno, por ese lado bastante interesante. Así que la Bueno, verdad que te yo la lo recomiendo. último que quería tocar, Decime, decime. bueno, el origen está en Netflix, por si la quieren ver. Ah, mira. Inception, también se llama. Creí que no estaba. Muchas Bueno, películas ahí claro, después de lo de Christopher Nolan no están en Netflix, que yo sepa. No, muchas no, pero esa sí está. Es una de las como que más de Netflix, ¿entendés? ¿Interestelar está, de casualidad? No, no, Interestelar no. Lo otro que quería terminar de cerrar es el tema este de hacerse la cabeza y cómo te impide, qué sé yo, llegar más allá al final del asunto, por así decirlo, o dejar de generalizar, no solo tus pensamientos, sino hacia cómo ves a los demás. Que se me acaba mm, de venir a esta idea es el tema del 9/11, de la tragedia del 9/11, de las Torres Gemelas. Cómo esa idea, que en ese momento se estaba viviendo en Estados Unidos, esa idea de que dos musulmanes, por motivos religiosos, eh, explotaron un edificio y medio y causaron todo este tipo de tragedia que trajo un montón de consecuencias, ¿no? Daños emocionales a los estadounidenses, y etcétera. Cómo eso hizo que de la nada el estereotipo de árabe o el miedo de acercarte a un árabe es lo que puede portar él o los pensamientos que puede tener él destructivos hacia los demás, autodestructivos, con fin de transmitir un mensaje religioso. Entonces es increíble cómo desde esas épocas, cuando causó lo del 9/11, hasta el día de hoy se sigue pensando ese tipo de cosas a la hora de ir a un aeropuerto o a la hora de ver un video en YouTube de una broma de alguien que se pone una sábana blanca y sale con un maletín a la calle a hacer la broma de que es un musulmán, a tirar la mochila e irse corriendo, por ejemplo. ¿Cómo terminamos teniendo esa idea general que nos permite no conocer? ¿Me entendés? El no poder ser empáticos con ese tipo de personas. No solo, claro, hablando de este tipo de ejemplos, se puede generalizar con un montón. Pensamiento yankee a latinos, nuestro propio odio hacia los yanquis, etcétera. Como que siempre va a estar esa capa de esa idea que nos inculcaron a través o el miedo de las malas experiencias, que nos hace actuar igual que los demás, ¿Y no por te así parece decirlo. que eso se puede relacionar con esto de la peli y de cómo los medios nos transmiten la idea más de lo que en realidad pasa? Por ejemplo, esto está el mito este de que si como dijimos, si una persona deja un bolso en el medio de un shopping allá en Estados Unidos, como que es un escándalo, porque les recuerda a esto de la era de el 911, de los musulmanes dejando bolsos y demás, diciendo a la Akbar o estas cosas. Y también esto también lo transmiten los medios de comunicación, como a nosotros que nos transmiten que los yanquis tal vez son más como cerrados, como muy en lo suyo, como que no saben, de pedo saben la geografía de América, digamos, hasta Brasil. Es como que son cosas también que apoyan esto de cómo los medios cuentan lo que ellos quieren para que vos te sigas quedando pegado al rating y no pienses tal vez por tu cuenta. Y esto sí de implantar la idea me parece correcto, de los musulmanes y de los los bolsones, los bolsonaros. Sí, me pareció re interesante este tema de las noticias, porque pienso que lo puedo unificar con el concepto este que yo decía de basar tu realidad en esa arista que te está mostrando. Porque, quiero decir,
Si uno, hoy en día, para salir a la calle, dependiera de las noticias de robo y asesinato que hay acá en Argentina, no sale. No, no Ya no sale. es una cuestión pandemia que te cerró. No sale. Pero porque es eso, todo el tiempo se está sembrando esa idea, ¿me entendés? Es una idea estratégica de todo, ¿me entendés? Entonces, si uno se tendría que basar en la idea general, por ejemplo, a la hora de ver noticias, tendría una expectativa completamente diferente. O sea, yo teniendo noción de la cantidad de robo, de que siempre tengo que estar atento, etcétera, no sería mi manera de salir la tranquilidad de la que sería de la del tipo que está viendo todo el tiempo el noticiero y sabiendo que mataron a un jubilado, que mataron a este, que lo robaron, etcétera. No podría estar tranquilo. Uno no podría estar tranquilo, ¿verdad? Y no te pasa que No la confiaría en gente nadie que grande, te pidan la hora. la gente grande más que nada, que es la que está más consumidora de los noticieros y demás, es como que están más paranoicas que nadie hoy en día? No solo con esto de la pandemia, sino también con esto son los que siempre te dicen, ojo, guarda, porque hay muchos afanos, mirá que está habiendo muchos afanos y muchos choreos. Es muy normal esto. Es verdad que Argentina mismo se lo cataloga como un país donde llegás, pisás y ya te roban. Es como el típico mito comedia que siempre dicen. Y algún día podemos hablar un poco más de esto de los medios. Y además tenemos una especie de autorización para hablar de esto de los medios, ya que lo que estudiamos, digamos que nos permite hablar un poco más. Es como desde, Tenemos derechos, claro, de como desde repente. una publicidad o todo es como una manipulación de la información. ¿No te pasa que esto de los noticieros también, de que tienen, cada Para el uno tiene una beneficio, forma claro. diferente de decir la misma información exactamente, Claro. metiendo sus argumentos Sí, políticos y sí. demás? Un día Con lo un vamos a hablar un poco beneficio, mejor. claro. Sí, Estaría, sí, estaría bastante, bastante interesante. La gente termina basando su realidad en eso y cerrándose a nuevas realidades. O sea, algo tan simple como cambiar de canal de noticiero te podría cambiar un 300% tu manera de ver la política, lo que está literalmente. pasando en la calle, la economía, a quién echarle la culpa, cualquier cosa, cualquiera. Es Bueno, me como que pareció el bastante interesante noticiero que eso. escuches, digamos, que ejerce una especie de opinión propia dentro de vos. Es lo mismo que estábamos hablando de implantar una idea. Suena raro y suena muy exagerado decir que los noticieros hacen que vos pienses de determinada manera, que te inyectan una teoría política, pero en el fondo es verdad. Si todos los días vos estás escuchando una misma cosa, que tiene un trasfondo político derivado a una campaña o algo así, te va a cambiar algo, digamos. Y lo mismo que escuchar programas de radio, inclusive un podcast como este, ¿no? Si escuchamos todos los Sí, días a las mismas que dos personas parece, hablando de algo, parece, tarde o temprano vamos a pensar similar. claro, verdaderamente los únicos dos puntos de vista, más allá del tuyo y de tu entorno, terminan siendo dos tipos hablando en un podcast. O sea, con esto no queremos decir, le estamos tirando la mano a la televisión ni nada, sino es un punto de vista más del cual nos podemos basar para siempre mantener un margen con respecto a lo que te están pintando. Siempre hay que mantener un margen. Desde cuando te quieran vender un producto hasta cuando te quieran vender un servicio, como la televisión, el entretenimiento. Entonces, Exactamente. siempre estar alerta te puede permitir disfrutar tranquilamente de ver la televisión y etcétera, manteniendo un margen y un sentido común tuyo. Algún día lo podemos tratar como un episodio y hablar exclusivamente de eso, porque la verdad que tiene una banda de cosas para hablar. Pero sí es muy importante salir, digamos, de esa, como crear una especie de punto de vista propio, tal vez escuchando distintas opiniones, que es lo que siempre te dicen, de no te quedes con un lado de la historia, escucha otras opciones. Y es esto, digamos. Nosotros lo estamos llevando a una especie de medios y noticieros y redes sociales, que es lo que hablamos también en el capítulo anterior, por cierto. Pero sí, la verdad que esto de implantarte una opinión que vaya creciendo dentro de vos tiene que ver bastante con eso. Estoy completamente de acuerdo y bueno, me parece que es un tema muy interesante con el que podemos ir cerrando lo que es la transmisión de hoy y dejarlos pensando con respecto a esto. A estar siempre abierto a un punto de vista, quizás ni siquiera para entender ese punto de vista, sino a la persona que lo está explicando, su intención detrás, o etcétera. Uno siempre tiene un pensamiento atrás a la hora de contar su punto político, su punto, no sé, de tu equipo de fútbol, de lo que Sí, quieras, tu manera de transmitir las cosas también, tu intención detrás, ¿me entendés? sí, obvio. Entonces, me parece bastante, bastante interesante. Y es un tema que tiene bastantes Y cosas bueno, para yo hablar, por... tiene bastante trasfondo, así que lo vamos a dejar para otro episodio. Así que básicamente eso. Y creo que con esto podemos concluir, digamos, el capítulo de hoy.
Estuvo agradable, estuvo ocupado. Tuvimos momentos divertidos de anécdotas y lo cerramos más serio, más tenso tal vez. Pero no me parece mal. Tiene una pizca de todo, un pizca de humor. Sí, estuvo bastante cómodo y el hecho de salirnos de un tema para ir tocando otros subtemas, etcétera, lo hace bastante entretenido y dinámico. Así que nada, me pareció un muy buen podcast. Muchas gracias, Amigo, amigo. A mí un también me gusto. copó mucho. Así que nada, esperemos que les haya gustado este nuevo capítulo de Cuando la picamos. Y si quieren escuchar el primero, también este segundo, los vamos a ir subiendo a Spotify, Anchor y próximamente a YouTube. Así que, Próximamente YouTube, sí. exacto, Estamos terminando de trabajar un par de temas y bueno, dentro de poco también van a tener nuestro propio Instagram para estar más atentos a cuando transmitimos, etcétera. Sin embargo, desde ya les podemos confirmar que la semana que viene, viernes o sábado, a la misma hora, a la hora de la merienda, nos vamos a estar viendo. exactamente. Y bueno, si quieren Eh, saber más allá, quizás lo tendrán que vamos a esperar comunicar o en vernos nuestras en nuestros redes. Instagrams o ir comentándolo, claro. Así que eso. Qué bueno, Muchas gracias a todos los que estuvieron en los un comentarios. gusto. Estuve viendo los emojis que mandaban. La- yo no quería decir nada. Estuve evitando reírme en varias partes, pero después te voy a mandar ¿Qué captura de los pasó? emojis. Está bien, está bien. Son bastante, Dale, bastante dale. interesantes. Así que les agradecemos a todos los que Está bien, estuvieron ahí dale. en la transmisión. Muchas gracias por apoyarnos. Así que eso nos estaremos viendo posiblemente el viernes o sábado que viene a las 5:30 en lo posible. Así que eso. Bueno, Lucky, amigo mío, Perfecto. querido, un placer Finalizamos el volvernos a charlarnos. capítulo. Muy lindo. Así que ahora voy a Igualmente, cortar. amigo. Nos vemos.